el que me dijo que me ayudaba me abandonó. Y bueno, tío, busqué un sitio y me vine para acá, en vez de estar en la calle, ¿sabes? En agosto hace 2 años estoy aquí. Como, bebo de lo que la gente tira, fumo de lo que la gente tira. Esa es mi vida. Me tienen en una red de trata de esclavos. Cuando me levanté, no tenía la cartera. Yo de aquí, de Barcelona, en ningún país del mundo me han tratado peor que en el mío. Estoy justo en el 6º piso de uno de los parqueos del aeropuerto de Barcelona. Estamos aquí porque, como pueden ver en el título, intentamos recopilar información, historias y todo sobre el acontecimiento que se está desarrollando últimamente de manera fuerte, de manera bastante visible al público nacional como internacional. Es una situación complicada, es una situación que se está viviendo acá en el aeropuerto de Barcelona, en el que estamos ahora, y también en el de Madrid, que vamos a intentar recopilar información de ambos aeropuertos para determinar cómo va esta situación. Justo allá también tenemos otro parqueo, pero ese por la parte de abajo está sellada, como puedes ver. Pusieron unas paredes de bloque, de ladrillo, está como inaccesible al peatón. Sin embargo, en el que yo vine, estoy caminando un montón, y de hecho voy a bajar la mochila porque pesa. Normalmente la situación aquí es que estas personas indigentes vienen, utilizan el aeropuerto para dormir. Sobre todo es, digamos, su vivienda durante la noche para quedarse acá, para protegerse un poco del frío, de la delincuencia de la ciudad, del calor, etc. Entonces, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a tratar esta problemática que le está sacando canas al Ayuntamiento de Madrid y también en Barcelona. Así que vamos a ver qué encontramos por acá. Y mira, está el Renfe allí y tenés el parqueo acá. De modo de que, pues sí, es de fácil acceso, mientras aquel de allá, que es donde nosotros venimos, no sé si se alcanza a ver porque está bastante lejos, es el que está abierto, está un poco más alejado del acceso al Renfe y todo eso. Entonces ves, Renfe, Puente, T2, es muy fácil, es muy fácil. Aparte podés ingresar de otras maneras acá. Al final la gente siempre se inventa una forma de escabullirse, así que las barreras son temporales. ¿Estás buscando comida? ¿Estás buscando comida? Si estás buscando comida, Sí, sí, yo tengo algo si te interesa. algo sí. ¿Te ves acá en el aeropuerto vos? ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto llevas acá? No sé, pero ¿cuánto me das? No. ¿Hace cuánto llevas acá viviendo en el aeropuerto? Bueno, gracias. Where are you from? República Checa. Ah, in Europe. Nice. Eso sí, no te. And when you live here in the airport, you live in here in the airport. Sí, yo aquí vivo. For how long? Yo vivo aquí, yo sé, 13 años. Uf, una locura, ¿eh? Mucho tiempo. Sí, yo me gusta aquí. ¿Y ahora para dónde vas? ¿Vas para aquí, a la T2 o qué? Sí, ahora mismo sí. Ok, genial. Yo voy por aquí también, así que si no te molesta, te acompaño, ¿eh? Yo tengo por ahí un amigo que me espera todavía. ¿Cómo te llamas? Roman. ¿Tú? Arthur. Encantado. ¿Este es tu amigo, Roman? Hola. Chao. Pues hasta el momento he visado 3 personas. Una cuando recién venía llegando al aeropuerto aquí porque me bajé en la Terminal 2 para ir a los parqueos esto. La segunda persona están viendo ahora, un señor que anda así, anda abriendo los contenedores, está buscando comida. Y la tercera persona que pues no la pude grabar porque sí pasó bastante rápido, pero bueno, como te digo, al ser algo temprano,
no hay tanta afluencia de personas que viven acá. Sí, en una esquinita logré encontrar unas cobijas, unas sábanas que pues ponen en evidencia que en efecto hay personas acá que dejan sus cositas, ¿no? En el aeropuerto de Madrid se reporta plagas de chinches, de pulgas o de garrapatas. Se han reportado también robos a algunas tiendas. Entre estas cosas que te digo son el día a día. Son otros temas también que van más allá. Van hablando del abuso sexual, van hablando de la violencia física y de los robos más que todo que te comenté antes se hacen de powerbanks, de aparatos electrónicos, porque también han quitado un montón de sillas. Como ves, yo estoy sentado acá en el piso porque sí han quitado algunas bancas, algunas sillas. También han quitado muchísimos tomas de corriente para conectar tu celular. Y esto es algo grave porque imagínate que vos estás en tránsito, tenés una escala, necesitas ver toda tu información de tu próximo vuelo y no tener dónde cargar. Es un problema bastante grave para el viajero, ¿no? Así que estas medidas se han tomado para que las personas que vienen acá no carguen sus aparatos, como una forma de correrlos, ¿no? Pero detalles saben que afectan al viajero. Así que vamos a intentar seguir andando por acá y ver qué encontramos. ¿Qué tal? Oye, parcero. ¿Qué tal? Vengo desde Colombia y tú. No, de Honduras. Honduras, Colombia. Colombia. ¿Vos también de Colombia? Y tenés Ale Metallica. Me gusta Metallica, ¿eh? ¿Te gusta Metallica vos? ¿Qué edad? Super lisa la boca. Hostia. ¿Me puedo sentar con ustedes un rato? Muy bien. Quédate la mochila ahí también, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo llevas acá en el aeropuerto? Ya 7 meses. 7 meses. ¿Y llegaste directamente de Argentina para...? No, yo llegué acá, me dijeron que me iban a ayudar y bueno, el que me dijo que me iba a ayudar me abandonó. Y bueno, busqué un sitio y me vine para acá. Y me quedé acá y me gustó, en vez de estar en la calle, ¿sabes? Claro, a ti por lo menos tenés aire acondicionado. Claro, tenés tu baño. Algunas veces también los policías te echan como perro, ¿sabes? Y eso es feo. Yo me levanto en la mañana y busco cocaína, marihuana la encuentro siempre. Busco droga en la basura. En la basura porque la gente viaja y lo... Esa es mi vida. Me levanto en la mañana y busco todo el día alcohol, droga y lo que la gente quiera. Comida buena. Esa es mi vida al aeropuerto. Por eso vivo aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas acá en el aeropuerto? Yo 2 años fijo, pero venía de Italia siempre aquí y conozco todo. También me han robado todos los papeles, yo también tengo ganas de trabajar. Yo me dedico aquí también, ¿sabes? Ayudando a la gente. Embalando mis maletas, mira, te muestro ahí, está. Embalando, pesos, ayudo y bueno, yo me dedico para comer en eso. Y también algunas veces las personas dejan cosas por ahí, bueno, yo las agarro y si es nuevo me lo llevo para mí, para sobrevivir, ¿sabes? Y bueno, yo también agarro mi plástico, eso es ilegal ahora, ¿sabes? Me multan también, pero yo igual algo, saco mis patitas, 10, 15 euros al día y compro mi comida, mi tabaquito y algunas veces, como te digo, encuentro cosas para comer por la basura y me como. Puedo comprarme una habitación, puedo hacer todo, pero prefiero ir a gratis. Y encontrar... Como vosotros, ven aquí a fumar, pero vosotros no viajan. Si viajan, ¿dónde va la marihuana? No te la llevas, ahí mismo, a la basura. Yo la busco. Y la convivencia entre tanta gente... Hay muchas personas, solo uno, mucha gente. ¿Cómo es el tema de la convivencia? Y están por ahí, se cambian sitio por sitios. Ahora mismo adentro no pueden dormir nadie, a las 3, a las 2 no puede más entrar nadie. Yo lo que nos sale también en el baño y eso, están abajo, eso sí no podemos entrar, ¿sabes? Ni tranquilo. Y se genera conflicto entre... Conflictos significa que tú me estás diciendo peleas y eso. Sí. Claro, también hay peleas, se apuñalan, se pelean. Yo hace poco también me peleé por un sitio porque yo me busqué un sitio ahí y me robaron el sitio, donde yo me sentí tranquilo y bueno, me han peleado. Hasta hoy en día, mira, codo, la rodilla y todo, para poder dormir en un sitio, ¿viste? Y bueno, también sufrimos, ¿sabes? Esa es tu forma de vivir, tu forma de subsistir. No, eso es mi vida que quiero vivir, porque yo si quiero me compro una casa, estoy en una habitación,
lo que sea, pero aquí me queda fácil, me queda fácil y me disfruto. Ok. Es interesante, ¿eh? Eso lo que te digo, pero aquí ninguno te lo dirá lo que busca. Aquí todo el mundo, dicen que no busca droga, no busca basura, pero todo el mundo yo lo veo así. La basura. Sí, y si se te brindara una oportunidad de empleo o de algo, Yo al toque, eso es lo que me gusta, quiero trabajar. Quiero trabajar, eso es lo que me gusta. Yo sé de trabajar y yo sé muchas cosas. en qué área te desempeñas bien vos? Yo soy peluquero, yo hago esto, hago rachuelas, hago... Si quiero te construyo una casa. Porque yo de chiquito, mi padre, yo tenía construcción en Argentina, Paraguay, yo de chiquito de los 6 años ya estaba atrás de él, trabajando y ya acá en la casa tengo cómo se hacen las cosas. Puede conocerte y esté bendiga. Igualmente, ¿eh? Si tengo la oportunidad de volver otro día, pues estaría genial compartir. Venga, un gusto. Chao, pana. Chao. Disfrutá, ¿eh? Y pues nada, otro día nos vemos. Vamos para adelante. Muy bien. Gracias, pana. Chao. Pues eso es lo que hemos podido ver acá, señores. Ya hemos podido encontrar diferentes historias de jóvenes, de personas mayores en situación bastante complicada. Y es parte de la vivencia, es parte de el vivir acá en este aeropuerto de Barcelona. Así que yo ahora tengo un vuelo, tengo que ir más o menos corriendo para poder ingresarlo. Y seguimos viendo más de estas historias muy interesantes. Entonces, la meta es esa, la meta es venir y encontrar acá algunas de estas personas, como encontramos en el aeropuerto de Barcelona. Pero ¿por qué todas estas personas se vienen acá? Inicialmente se dice de que como la ciudad está saturada, los servicios sociales, el ayuntamiento no tienen la capacidad para gestionar y solucionar todos estos problemas, pues se comenta por diferentes personas que estas mismas instituciones te dicen que vayas al aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque en el verano está fresco, en el invierno está calentito, estás exento de la violencia, de los robos y todo lo que acontece en la ciudad como tal. Así que por ende este es un refugio bien utilizado, es un refugio bastante bueno, por así decirlo. Vienen acá, se instalan, buscan un lugar donde dormir y por la mañana las autoridades vienen y lo sacan. Así que vamos a ver si podemos encontrar alguna de estas personas aquí que nos cuenten ellos personalmente qué es lo que sucede acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Entendés español? Sí, yo soy Arthur. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Edward. Yo recién acabo de llegar acá a Madrid y, y pues nada, vengo saliendo de acá de la puerta del embarque y estoy intentando venir acá exactamente para poder entender una situación que está pasando acá en Madrid y bueno, también en Barcelona, de donde vengo. Y es de las personas que no estamos económicamente bien y nos toca vivir en el aeropuerto. ¿Vos vivís acá? No directamente. Y que ves tú de unas personas que sí viven aquí. Pero como yo venía en una situación laboral, entonces me hice amigo de ellos y ellos me viajan un poco a la ciudad y regresan. Entonces en esa situación me dijeron, pídame eso, yo regreso en unas cuantas horas. Ok. Pero ¿hay algunos momentos en los que te quedás vos por acá a dormir o...? ¿Tú de qué país eres? Yo soy de Honduras. Tienes un acento igual que el mío, ¿eh? Sí, es que yo soy de Estados Unidos, ¿ok? Pero yo nací en Estados Unidos, pero mis abuelos tenían las propiedades en Tila.
Y decir, entonces, bueno, entonces, por esa razón sí tengo familia aquí. Pues mi padre cuenta como una propiedad con abrir una casa. Entonces, por la misma manera laboral, no, que la tengo aquí. Y sí hay una problemática respecto a lo que tú obligatorio. Pero tú perteneces a algún televisora o el canal. Yo no trabajo para ningún canal, no soy famoso, pero sí estoy en un proyecto personal y es tocar temas sociales, tocar temas de vivienda, de personas sin hogar, de personas que, por ejemplo, tienen discapacidades y no pueden conseguir un trabajo. Más que todo para eso, para darles una voz, porque normalmente la gente a uno, yo he estado también en situación de calle y cuando la gente a uno lo mira no le presta atención, lo mira como que, como cosa del otro mundo, ¿va? Lo miran extraño. Y lo que yo trato es eso, trato de llegar a la gente, porque somos lo mismo. Vos de repente ahora estás en una situación, pero no es porque querés, pero mañana puedes tener un buen trabajo, puedes tener una casa y me puedes dar inclusive trabajo a mí. Así que yo lo veo desde ese punto de vista, pero no estoy yendo a un lugar donde me recomendó una persona que encontré. Me estaba comentando su situación y me comentó que justo de aquí para arriba, a la izquierda, hay un lugar donde llega un montón de personas que se sientan a estar ahí, a dormir, a esperar la hora del descanso. Así que vamos a intentar llegar hacia ellos y ver cómo están afrontando esta situación. Me contó cosas muy interesantes que tienen que ver con los medios sociales y demás. Así que, bueno, ya los tengo por acá. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Soy Arthur. Todo bien. No, yo estaba aquí viniendo y nada, me gustaría conversar con alguien. No, Para- ¿tú entiendes? Para que quiera conversar contigo, porque conversar contigo, pero no puede pasar por aquí, ¿vale? No. ¿Eh? Esto es una Por eso previsión. te digo, de repente de aquí para allá, sí. No, ¿eh? Y me gustaría simplemente preguntarte cómo llevan la No se situación. puede aquí nada, ¿vale? Ah, ok. Información ninguna, ¿vale? No puede. No, pero simplemente me gustaría conversar No se puede simplemente nada. de persona a persona. Hace falta cuarto, aquí de repente hace falta eso. O sea, Quiero, es decir, para comer, para la gente vivir. es lo que yo quiero saber porque Y yo, me gustaría encontrar una forma de ayudarles a ustedes. pues ayuda, ¿no me entiendes? No, a nosotros, ¿cómo entiendes? Pues cada uno 50 euros. 50 euros. Sí, sí. Es lo que vos proponés. Sí, sí. Bueno. ¿Y qué piensan los demás? ¿Eh? ¿Qué piensan los demás? Vamos a un sitio por ahí, ¿vale? Vamos O sea, a un sitio por ahí. Todos ustedes acordaron o sea, todos aquí han acordado que se les tiene que pagar 50 euros para poder vale, conversar. Claro que sí. Ok. ¿Mm? ¿Y, Cada uno, ¿me entiendes? y cuántos son aquí? Pues mira, estamos de aquí hasta allá. ¿Cuántas personas habrá más o menos? ¿Unas 20, 30? Sí, puede ser que hayan 30 personas por esto, puede ser. 30 personas. ¿Y más noche vienen más o qué? Sí, puede que llegue, ¿sí? Mira, a veces va a ser 50 euros, ¿me entiendes? Para yo comprar un móvil que tengo un teléfono, ¿vale? ¿Te lo robaron o qué? ¿Te lo robaron? Me regalaron, fíjate yo. Aquí, Bueno, no, aquí no, en la calle. en Madrid. Ah, afuera, sí, en la calle, sí. Y aquí pasa mucha delincuencia entre... No, aquí me pasa desde que salí. ¿verdad? Venga, no hay información, parece que más información me da 50 euros. Oye, bien, Tony, pues nada, fue un gusto conocerte, ¿eh? Chao. No te da miedo, pero larga tú aquí. Gracias. Venga, fuera, Sí, me voy. Fuera, Gracias. fuera. Chao. Venga, no, fuera. Todo. Dame la mano, como mi hombre. Toma por culo de aquí, vale. Chao. Chao. Bueno, pues ya vieron, ¿no? Parte del comportamiento, que no creo que sea el de todos, porque sí me encontré a alguien muy amable, que fue la persona que me mandó para acá. Sin embargo, este tal Tony, obviamente tenía alcohol en su sangre, y imagínate, estaba cobrando, dice, 50 euros por cabeza para supuestamente hablar, expresar su situación. Ahora, el motivo de esto es intentar entender lo que les pasa, lo que necesitan, y si se les puede cooperar, se les coopera. Simple. Pero, bueno, vos ya viste la reacción, ¿no? Ya la escuchaste, mejor dicho. Así que voy a seguir buscando, tal vez me encuentro personas un poco más
normales, no tan ebrias, no tan agresivas. No sé si usted como trabajador aquí la ha Me ha experimentado. pasado. Nunca. A mí no. De todas maneras, llevamos poco tiempo con esta tienda en esta esquina, pero yo creo que esa tienda estaba ahí. Y a mí personalmente no me ha pasado. Entonces llegaste a Madrid y te quedaste acá porque perdiste el vuelo. Sí, llegué acá a Madrid y perdí el vuelo a mi destino, que era Polonia. Y pasé 3 días aquí, que fueron los 3 peores días de mi vida, así. Aunque en sí fue una experiencia que tuve. Llegué, cuando llegué tenía miedo, angustia, todo. No tenía ni ganas de comer y entonces me puse a dormir y me puse la cartera arriba aquí, ¿me entiendes? Y entonces cuando me levanté no tenía la cartera, pero en sí no me había fijado todavía que no la tenía. Y yo dije, que estoy dando dolores de cabeza aquí yo mismo, o sea, mejor me voy para un hotel y como algo, porque igual tenía plata. Y cogí un bol, le dije que me llevara a un hostal más cerca. Y cuando me llevó, que yo le iba a pagar, que no tenía la cartera, se me vino el mundo encima. Me dijo que no, que tranquilo, que no me iba a hacer un daño, o sea, en sí era una persona buena. Y te guardaron después. Esta es la T4 donde estamos. Y normalmente aquí salí para otra parte de Europa. ¿Era este terminal o cuál terminal? Pues? Sí, era otra terminal, que casualmente esta misma terminal llegué, que era la que hacía el vuelo. Pues esa parte de acá abajo, ahí es donde están todas esas personas. La noche conté aproximadamente unas, qué sé yo, 80 personas todas ahí en líneas. No, una de esas personas se fue con la que pude conversar y ustedes ya escucharon la versión. Estaba cobrando por compartirte su historia. Yo no vengo aquí para generar dinero, ni siquiera soy famoso. Ni siquiera a YouTube me está pagando nada. Esto que yo hago es un tema porque me gusta. Simplemente quiero encontrar problemas sociales que resalten y que las personas digan, hey viejo, yo puedo ayudar a esta gente, la ayudo. Ya está, simple. En fin, fue un poco complicado calcular historias acá. Sin embargo, fuera de cámara conocí varias historias. Unas están aquí porque están huyendo de algún conflicto de su país que no es en el marco social, sino un conflicto personal. Otras personas están aquí porque simplemente no pueden sostenerse con la economía actual en una vivienda. Y otras están aquí porque quieren estarlo. Suena increíble, pero es la realidad. Buen viaje. Yeah, vamos a casa de nuevo. Hola. ¿Te interesa que te dé algo que tengo de comida? No, dime, sí. Yo voy de viaje, pero también tengo algo que si te interesa te puedo dar una pequeña baleada. Y no pasa nada, me lo ayudo. ¿Vos vivís acá? En el aeropuerto hace 2 años ya que vivo aquí. ¿Sí? Ahora lo que más me interesa es tomar café, pero eso es imposible. Es las 4 de la mañana. Me tronché el pie por 2 veces ya con 59 años y comido. ¿Qué te pasó en el pie? Me rompí el peroné por 2 veces. Eso es grave, ¿eh? Sí, y aquí estoy. En agosto hace 2 años estoy aquí. ¿Y cómo sobrellevas la vida y eso? En los contenedores. Como, bebo de lo que la gente tira, fumo de lo que la gente tira. Esa es mi vida, día a día. Y ducharme me vienen a buscar los servicios sociales una vez cada 3 meses. Una vez cada 3 meses. Complicado, ¿eh? Complicado. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo soy Arthur. ¿Sos de qué país? Yo de aquí, de Barcelona. Ah, mira. Sí, José.
Muy bien. He viajado a todos los lados del mundo. He estado en Colombia, he estado en Perú, he estado en Bolivia, he estado en Ecuador, he estado en Estados Unidos, he estado en Inglaterra, de jovencito ya hablo. En ningún país del mundo me han tratado peor que en el mío. Una locura. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el aeropuerto? Alrededor de 2 años ya casi. ¿Y cómo te ganas la vida? ¿O cómo? Pues un poco con la chatarra y buscando los papeles y revendiendo las cosas. Hay veces que me encuentro baterías, cascos, ropa. Mira, por aquí tengo esta capa, por ejemplo, me la regalaron ayer. Están nuevecitas, las tiran a la basura. O yo qué sé, por los plásticos, hay parceros por aquí que se ponen a embalar y tal. Y vamos metiendo mano ahí en lo que podemos. Como y bebo de lo que la gente tira y fumo de lo que la gente tira en los bañaderos. No pido nada a nadie. Y siendo de aquí de España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona nunca te ha propuesto un tema de ayuda para vivienda, para salud. Para que te ayuden aquí en Barcelona tienes que ser argelino, rumano, ucraniano, marroquí. Tienes que ser de cualquier país del mundo Menos de ti. menos español. Los españoles se sobreentiende que tenemos, Están bien, no necesitan nada. no necesitamos nada. Es una completa locura. Sí, así es. Y en el tema de que hay gente de todos lados pues, que quieren buscarse un lugar bueno para dormir, ¿has visto qué es lo peor que has visto en un tema de conflicto, por así decirlo? Nah, está peor por Madrid, hay más peña. Pero aquí como que está más calmadito. He dicho, desde hace unos meses como que está la cosa más tranquila. Antes sí que estaba esto, joder, ibas para los parkings, abajo, ¿sabes? En donde las papeleras había un montón de maletas. Yo hasta cogía maletas ¿sabes? De la basura y las revendía. Ya hoy están nuevas. Eh, o sea, ahora parece como que los carteritos se han ido para otro lado. En plan, la temporada de verano la aprovechan por la playa y tal. ¿Vos haces algo particular? ¿Tenés alguna habilidad o un área en la que te gustaría trabajar? Bueno, aquí hay trabajo, ¿sabes? En plan, tampoco es muy exigente, porque algo de para vivir y ya. Yo no entro en el perfil. No soy ni mujer maltratada, ni soy drogadicto, ni soy, ¿cómo es esto? Ni tengo familia. Por lo tanto, no tener familia no entras en el perfil. O sea, el perfil del ayuntamiento es el siguiente. Refugiado. De las 5 nacionalidades que te he dicho. Porque eso es un suma y sigue. Eso es un negocio. Si a ti te dan 100 euros de subvención por un español y por un marroquí no paran de darte dinero, ¿a quién ayudas antes? Sencillamente es eso. Así que son cosas fuertes de decir, de asimilar, de vivir, pero es la realidad, la realidad de cada uno. Así que nada. Chao.